Buenos días. En esta ocasión estaré presentando mi tema, el cual se titula Efecto del tratamiento térmico húmedo sobre las propiedades funcionales de almidón nativo de yuca dulce. Quien es mi asesora, la profesora Macloris Marchán, y quien les habla, Cecilia Rivera. El almidón es una fuente importante para los seres humanos y se define como un polvo blanco, insípido e inodoro formado por dos compuestos, amilosa y amilopectina. A mayor contenido de amilopectina se obtendrá un producto más adhesivo, el cual es aprovechado en la industria de alimentos. El almidón se encuentra formando parte de las raíces de los tubérculos, en especial la de la yuca. Es un cultivo perenne que se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas de nuestra región y presenta la ventaja de que es un cultivo que se adapta muy bien a las condiciones de sequía, tolerantes a plagas, tolerantes a suelos de poca fertilización. Como desventaja, no se puede utilizar el almidón en su estado natural. Es por ello que se debe modificar sus propiedades funcionales. Como objetivo general, evaluar el efecto del tratamiento térmico húmedo sobre las propiedades funcionales de almidón nativo de yuca dulce. Como objetivos específicos, determinar la temperatura de gelatinización del almidón nativo de yuca dulce modificado por tratamiento térmico húmedo. Determinar el poder de hinchamiento, índice de solubilidad en agua, índice de absorción de agua del almidón nativo de yuca dulce modificado por tratamiento térmico húmedo. Determinar el índice de absorción de lípidos y capacidad emulsificante del almidón nativo de yuca dulce modificado por tratamiento térmico húmedo. La yuca Manijo esculenta Craps es la única especie doméstica de su género, originaria en el borde amazónico occidental y cultivada por primera vez por indios americanos. Es un cultivo perenne de corta duración, propagada vegetativamente. Tiene una altura de 1 a 4 metros, su tronco es cilíndrico y leñoso y la parte comestible se encuentra en las raíces. Este cultivo se adapta muy bien donde las precipitaciones medias anuales son de 1000 milímetros por año y de 650 a 750 milímetros distribuidos en tan solo 5 meses. Se adaptan a suelos de poca fertilización, suelos ácidos predominantes en nuestra región tropical. Son tolerantes a plagas, tolerantes a sequía. No solamente se originó en América Central, América del Sur y el Caribe, sino también que se propagó hacia otros continentes. A finales de 1500, durante el periodo postcolombino, se introdujo en África Occidental y África Oriental, para luego en 1700 ya se estaba cultivando en India y para 1800 ya estaba en el continente asiático. Es la tercera fuente más importante luego del arroz y del maíz y se cultiva en más de 90 países distribuidos en todo el mundo. Presenta diferentes nombres: yuca en América Central y las Antillas, mandioca en Argentina, Brasil y Paraguay, cazaba en países angloparlantes, guacamote en México, aipí y macheira en Brasil y mogo en África Oriental. La yuca fue descubierto por el botánico de apellido Kratz, que en 1766 hizo investigaciones sobre este cultivo. Posteriormente, en 1827, Paul y Pax en 1910 clasifican la yuca en dos especies: yuca amarga, Manijo utilísima, y yuca dulce, Manijo esculenta. Posteriormente, para 1938, Ciferri atribuye el nombre a este cultivo a el botánico de apellido Kratz. Clasificación taxonómica de la yuca. La yuca pertenece a la familia Euphorbiaceae,
constituida por unas 7.200 especies. Este cultivo se nota por el desarrollo de los vasos lacticíferos, secretores de galactocitos, la cual podemos observar cuando hacemos el corte al tubérculo y observamos esa secreción lechosa. En el cuadro 1 se muestra la clasificación taxonómica, la cual estaré diciendo a continuación. Reino vegetal, división Espermatopita, subdivisión Angiospermae, clase Magliópsida, orden Euphorbiales, familia Euphorbiaceae, subfamilia Crotonidae, tribu Manijoteae, especie Manijo, género Esculenta. Uso doméstico e industrial de la yuca. La yuca se concentra en 4 mercados principales. Como consumo humano la podemos encontrar frita, deshidratadas, como puré, congeladas y en trozos. Como en la industria de alimentos se procesa como harina seca para formulación de productos destinados a consumo humano o consumo animal, como producto balanceado para consumo animal en los piensos, y en la industria no alimentaria como farmacia, industria de pintura, etc. Producción de yuca en Venezuela. Estuvo históricamente concentrado en la región de los llanos occidentales, en Zulia, y en los llanos del sur, Bolívar, observándose una menor insignificancia en el resto del país. Esto cambió hasta 1980, el 60% de la producción estuvo concentrada en los ya mencionados. Luego, para 1990, la geografía cambió de la producción. Y luego, en 1996, estuvo concentrándose el 57%, los cuales son Apure, Barinas y Zulia en el occidente, y solamente uno, Monagas, representando la región oriental. Generalidades del almidón. El almidón es una fuente importante de energía para las plantas y es procesada a través de la fotosíntesis. Parte del almidón que no es usado para procesos metabólicos se acumulan en los cloroplastos para su posterior uso en la germinación, llamándose almidón transitorio. También lo podemos aislar, no solamente para la industria alimentaria, sino también se usa en farmacias, para pinturas, para adhesivos, etc. Composición química del almidón. Se define como un polvo blanco, insípido e inodoro, de fórmula molecular C6H5O5, unida a enlaces glucosídicos que se repiten formando una estructura macromolecular en forma de capas. Estructura molecular del almidón. Se compone de dos polímeros, amilosa y amilopectina. La amilosa es una estructura lineal con uniones en las posiciones alfa 1,4. Tiene la capacidad de formar complejos con lípidos. Su estructura es helicoidal. La parte externa está formada por grupos hidroxilo y la parte interna por átomos de hidrógeno. Es la parte del almidón adhesiva. En comparación con la amilopectina, es un polímero de cadena lineal con ramificaciones en las posiciones alfa 1,6, representando el 5%. Este polímero es la parte cristalina del almidón. Sus láminas amorfas se encuentran en el exterior y las láminas cristalinas se encuentran en el interior de la cadena. Clasificación del almidón. El almidón nativo se presenta como estructuras esféricas microscópicas llamadas gránulos, el cual no ha sufrido ningún cambio físico ni químico.
El almidón modificado es el material nativo que se ha sometido a tratamiento físico o químico o enzimático, promoviendo la desorganización molecular. Modificación física de los almidones. Esta técnica no requiere de agentes físicos o químicos que pudieran cambiar la estructura del almidón y es destinado a consumo humano. Tratamiento térmico húmedo. Pereira et al. 2018 define este tratamiento como humedades comprendidas entre 10 a 30% a una temperatura de 90 a 120 grados. Otros autores como Shidu et al. 2019 citan que este tratamiento requiere de humedades comprendidas entre 10 a 30% y temperaturas de 80 a 120 grados centígrados a un tiempo estimado de 15 minutos a 16 horas, con la intención de modificar sus propiedades pero sin ningún daño al gránulo. Propiedades funcionales de los almidones: temperatura de gelatinización, poder de hinchamiento, índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua, índice de absorción de lípidos, capacidad emulsificante. Temperatura de gelatinización es cuando se coloca el almidón en agua caliente. Lo que ocurre es el hinchamiento irreversible de las moléculas, pasando de un estado ordenado a un estado desordenado, y la pérdida de birrefrigerancia y cristalinidad. Poder de hinchamiento. A temperatura ambiente, los gránulos de almidón absorben hasta el 30% de su peso, pero cuando este es colocado en agua caliente va a absorber mucho más agua. Índice de absorción de agua. Mide el volumen ocupado por los gránulos una vez que se han hinchado. Índice de solubilidad en agua. Es la capacidad que tiene el almidón de asociarse al agua y disolverse en ella, produciéndose enlaces entre amilosa y amilopectina. Capacidad de absorción de lípidos. Los complejos entre lípidos y almidón se debe a la capacidad de la amilosa de formar ácidos grasos. Capacidad emulsificante. Dependiendo del nombre que se le dé a la emulsión, puede ser OW, que gotas de aceite se encuentran dispersas en agua, o WO, que gotas de agua se encuentran dispersos en aceite, formando un ángulo de 90 grados centígrados con relación al sólido emulsificante. Entre los antecedentes está Mahovy et al. 2017, quien trató almidón de trigo a una temperatura de 105 grados centígrados durante 14 y 16 horas. Como resultado, la temperatura de gelatinización aumentó. Schiff et al. 2011, almidón de sorgo, trató a 110 grados centígrados, ajustando la humedad de 20, 30 y 40%. Como resultado, el tamaño del gránulo fue pequeño, disminución del poder de hinchamiento y viscosidad, pero mayor retrogradación en comparación al almidón nativo. Grumowski et al. 2009
Usa humedades de 80, 100 y 120 grados centígrados y una temperatura y una humedad comprendida de 30%. Lo que observó, mayor contenido de almidón resistente, 4.2%. Otras muestras tratadas mostraron una disminución de la gelatinización. Materiales y métodos. Esta investigación se llevará a cabo en el laboratorio de suelo de crecimiento y post cosecha ubicado en el campus Juanico. La materia prima es proveniente del municipio Piar, estado Monagas. La metodología usada es de Alarcón y Dufour 2002, el cual se presenta a continuación. Resección de la materia prima. Las raíces provenientes del municipio Piar se inspeccionará con la intención de seleccionarlas para descartar posibles raíces que pudieran estar dañadas a causa de roedores, plagas o daños físicos causados por el transporte. Posteriormente las raíces se lavarán con abundante agua y se pelará con un cuchillo de acero inoxidable. Luego se procederá al rallado con la intención de romper las fibras para liberar el almidón contenido en ella. Luego, en una licuadora se colocará 300 gramos de almidón y se mezclarán con 700 ml de agua potable. Luego, en el prensado se utilizará una tela de muselina, se aplicará presión manual para liberar el afrecho aún contenido en el almidón. Luego del prensado se procederá a la sedimentación. En ella se dejará en reposo durante 24 horas. Luego la decantación, se eliminará el sobrenadante. Posteriormente, en el secado utilizaremos una estufa convencional a una temperatura de 45 grados centígrados por 48 horas. Luego, la morturación. El almidón se molerá a través de un mortero para volverlo más fino. Luego se pesará y se almacenará en bolsas de polietileno. Obtención de los almidones modificados por tratamiento térmico húmedo a diferentes tiempos de calentamiento. La metodología indicada por Sen et al. 2015 con algunas modificaciones. Se ajustará la humedad de 200 gramos de almidón nativo de yuca en un 20% usando la cantidad de agua destilada del almidón nativo. El 20% de humedad. El almidón nativo de yuca se colocará en una bolsa de polietileno, se sellará y se dejará en reposo a una temperatura de 4 grados centígrados por un periodo de 12 horas. Se colocarán en matraces de vidrio con tapa y se llevará a una estufa convencional a una temperatura de 90, 100 y 110 grados centígrados. Transcurrido ese tiempo, el almidón se secará durante 12 horas a una temperatura de 40 grados centígrados. Las muestras se molerán y se tamizarán a través de un tamiz de malla número 100 para evitar aglutinamiento. Para la determinación de la temperatura de gelatinización, se determinará de acuerdo a la metodología propuesta por Garnica et al. 2010. Lo primero, se pesarán 10 gramos de almidón en base seca y se formará una dispersión con 30 ml de agua destilada. La dispersión se colocará en un balón aforado de 100 ml y se le añadirá agua hasta la línea de aforo. En un baño María se calentará agua en un vaso precipitado a 250 ml a 85 grados centígrados.
En un vaso precipitado de 100 ml se colocarán 25 ml de la suspensión de almidón. El vaso precipitado con la muestra se sumergirá en agua a 85 grados centígrados. Se agitará con el termómetro constantemente la suspensión de almidón hasta que se forme una pasta y la temperatura permanezca constante por unos segundos. Para la determinación del poder de hinchamiento, índice de absorción de agua e índice de solubilidad en agua, se usará la metodología propuesta por Anderson et al. 1969. Se pesarán tubos de centrífuga secos a 60 grados centígrados. Se pesarán en los tubos de centrífuga 1.25 gramos de almidón y se le añadirá exactamente 30 ml de agua destilada parcialmente precalentada a 60 grados centígrados. Agitar. Se colocará en un tubo en baño María a 60 grados centígrados durante 30 minutos y se agitará la suspensión a 10 minutos de haber iniciado el calentamiento. Transcurridos los 30 minutos se centrifugará a 3000 RPM durante 30 minutos. Se decantará el sobrenadante inmediatamente después de la centrífuga y se medirá el volumen. Se tomarán 10 ml de sobrenadante y se colocarán en un vaso precipitado de 50 ml previamente pesado. Se secará el sobrenadante en un horno durante toda la noche a 70 grados centígrados. Se pesarán los tubos de centrífuga con el gel. Se pesarán el vaso precipitado con los solubles. Para efectos matemáticos se usará la ecuación propuesta por Anderson et al. 1969. pH es el poder de hinchamiento, que va a ser igual al PTG, que significa peso del tubo de centrífuga con el gel, menos PTC, que es el peso del tubo de centrífuga, entre PM, peso de la muestra, menos PS, peso del soluble. Para el índice de absorción de agua va a ser igual peso del gel entre el peso de la muestra. Y para índice de solubilidad de agua será igual peso de los solubles por el volumen por 10 entre el peso de la muestra. Para la determinación del índice de absorción de lípido se usará la metodología sugerida por Preseres et al. 2020, con ligeras modificaciones. Se pesará 1 gramo de almidón en un tubo de centrífuga de 50 ml de capacidad previamente pesado. Se añadirá al tubo de centrífuga con almidón 10 ml de aceite de maíz. La mezcla almidón-aceite se agitará por 30 segundos en un vórtice. Después de agitar el sistema almidón-aceite se dejará en reposo a temperatura ambiente por un periodo de 30 minutos. Transcurrido el tiempo de reposo, el sistema almidón-aceite se centrifugará por un periodo de 15 minutos a 3500 RPM. Después de la centrífuga, se decantará el aceite y se retirará de las paredes del tubo el exceso de aceite. Se pesarán los tubos de centrífuga con el sistema almidón-aceite absorbido. El índice de absorción de lípidos se determinará usando la siguiente fórmula. IAL significa índice de absorción de lípido, que es igual a TCA, que es el peso del tubo de centrífuga con el sistema almidón-aceite absorbido, menos TC, peso del tubo de centrífuga, por 100. Para la capacidad emulsificante se usará la metodología propuesta por Granito et al. 2004.
En un beaker se mezclará 1 gramo de almidón con 20 ml de agua destilada. Se agitará la suspensión por un periodo de 15 minutos, ajustándose el pH a 7 con hidróxido de sodio. Se añadirá la suspensión a un balón aforado de 25 ml y se le añadirá agua hasta la línea de aforo. Luego se mezclará en una licuadora 25 ml de la suspensión con 25 ml de aceite comestible y se licuará durante 1 minuto. Posteriormente, el producto obtenido se colocará en un tubo de centrífuga que se procederá a la separación sólido-líquido y a una velocidad de 3000 RPM durante 1 minuto. Se medirá con una regla la altura de la capa emulsificada. Para determinar la capacidad emulsificante se usará la expresión matemática de Granito et al. 2004. Porcentaje de la capa emulsificada va a ser igual a la altura de la capa emulsificada entre la altura total de la emulsión por 100. Para el diseño experimental se usará el sistema de bloques al azar con efecto único de 3 repeticiones que lo contribuye el tratamiento térmico húmedo. Como se puede observar en el diagrama, abreviamos las temperaturas como TTH. TTH1 representa la temperatura a 90 grados centígrados, TTH2 representa la temperatura a 100 grados centígrados y TTH3 representa la temperatura a 110 grados centígrados. Para el análisis estadístico se usará el sistema de bloques al azar, donde la variante es la temperatura del tratamiento térmico húmedo a una humedad de 20% y un tiempo estimado de 4 horas.